¿verdad? Sí, también Sí. platicaba con los compañeros alumnos y también se les traba a ellos. Tenemos a Daniel Con su con su cámara, cámara. sí. Bueno, ahorita que yo empiece a compartir. Hola, buenas Ya tardes, se fue. chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, pues ya somos 20 ahorita. Y sí, también varios empezaron a entrar antes de las 5:30. Y sí, también algunos han tenido problemas con Teams. Y pues a ver cómo le hace Microsoft y el Politécnico para que esto funcione al 100. No podemos estar con cositas. Entonces digo, me espero un poquito. Mientras si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Ya llegamos a 25, 27, un minutito más. Y lo que voy a hacer es empezar a cargar la presentación. Ya la tienen. En, dice P6 Vinogradsky, donde también ahí tienen la presentación de las botellas de Vinogradsky que ustedes ya prepararon. Y hoy vamos a empezar con lo que sería nuestra práctica completa de Vinogradsky. Todavía son 28. Que con la experiencia de que todo se va tardando luego mucho, podrían estar teniendo algún tipo de problema. 30. Voy a empezar a ver si yo no tengo problemas. No voy a tener, creo. Para la presentación. La presentación sí es larga, pero toda la van a tener disponible. Y prácticamente ya empezamos a hacer uso y manejo de lo que ustedes han ido viendo, aunque yo no sé exactamente dónde van, pues parte de su conocimiento ya tienen. Acabamos de ver ciclo del azufre, maestra. Ah, ok. Gracias, Pau. Entonces Sí. vamos más o menos iguales, yo creo. Entonces, pues ahora justo, o sea, con esta columna nos permite como ir conjuntando diversidad metabólica de los organismos, las diferentes características que tienen desde el punto de vista metabólico, fisiológico. Ya no me quiere hacer la exposición en grandote. Vamos a ver si ya entra. Ya creo que ya va a entrar. O ya me sacó, no sé. No quiere. Ah, ya. ¿Ya la ven en grande? No, de hecho No, está todavía no. compartiendo ¿Escritorio? su ventana, ajá. Fíjate que según yo le dije compartir, pero mire, por eso estaba empezando, porque luego ahora sí que me hace muchos desórdenes esto. No, ya lo estoy compartiendo. Según yo empezando antes. Pero bueno, si no, que no la haga grande. ¿Qué va a hacer? Porque en la mañana sí se dejó. Bueno, por lo menos creo que sí la logran ver bien, ¿verdad? Porque Sí, profesora. voy a Sí. intentarlo de nuevo a ver si me deja verlo más grande. Ahí está. Ahora sí deben de estarla viendo. Un poquito Sí. más grande. Bueno, entonces, pues el título de nuestra práctica 6 es ese título tan grandote, ¿sí? Que luego lo resumimos con columnas de Vinogradsky, pero se llama efecto de los factores ambientales en la distribución de los microorganismos en un ecosistema. Pues todo ese título, pero si lo ven es muy importante. Vamos a ver en un ecosistema cómo los diferentes cambios de los factores ambientales afectan su distribución, y si se afecta su distribución, se va a afectar el metabolismo y la fisiología que los microorganismos puedan presentar. Primero quiero reconocer al maestro Ricardo Hernández Delgadillo, que hizo una buena parte de la presentación que voy a darles.
Hasta se van a dar cuenta porque él en general le pone mucha animación a sus diapositivas y yo le he ido complementando. Entonces, por eso ya también pongo mi nombre. El maestro ya se jubiló hace muchos años y siempre nos dio permiso de compartirlo, siempre y cuando hiciéramos reconocimiento de su trabajo. Y pues es lo mínimo que puedo hacer. Entonces, vamos a empezar. Y fíjense la fecha de esta diapositiva. No la quise quitar porque esa la puso él. Y es febrero del 2005. Para que se vayan dando una idea de esa caída de agua es muy pobre. Claro, estamos en una época donde no hay lluvias. Entonces, se supone que hubo tiempos en que la cortina de agua era completa, ¿sí? En el lugar. Esto es lo que nosotros llamamos la estación 3. Y pues aprovecho en esta diapositiva. Alguien me había preguntado si realmente por ahí se usaba de turismo. Si alcanzan a ver como pasillo que está aquí atrás. Fíjense que hasta en las películas, luego atrás de las cascadas se esconden las gentes, ¿no? No sé si les haya tocado ver una película de esas, donde, no sé, pueden ser delincuentes, agentes, los que sean, se esconden atrás de la cortina de agua. Pues por aquí pasaron en alguna ocasión las señoritas México, las pobrecitas, y así como verán aquí hay una persona, lo cual no debería de ser porque desde ese año y para atrás las aguas están contaminadas. Ya sé que en algunos datos de Conagua dicen que no, pero yo no sé sus muestreos cuándo fueron, porque hasta ahorita siempre que hemos ido, pues las aguas realmente ya hemos determinado que están contaminadas, pero ok, esto va cambiando. Entonces, este es al respecto de la fotografía. Esa es la estación 3. Hay espuma. El agua se oxigena, sí, o sea, ya sabemos esa parte. Pero aquí la parte importante de la práctica de hoy es que, pues, los microorganismos, pues, no tienen, o sea, no dicen, bueno, ahorita no trabajo. Pues ellos crecen a velocidades muy rápidas en tiempos muy cortitos. Y entonces, pues, cualquier cambio ambiental o favorece que crezcan o detiene su crecimiento. Entonces, pues estos factores bióticos y abióticos van a ser así determinantes en cómo vamos a encontrar nosotros ese ecosistema. En este caso, a nosotros se nos ha hecho muy importante separar de los factores abióticos físicos y químicos a los nutricionales. De hecho, casi por uno, porque casi todos podían dividirse en físicos y químicos, pero resulta que aquí tenemos una fuente de energía, que es la luz, pues que es un factor físico, pero es fundamental para los fotótrofos, ¿sí? Para los que hacen fotosíntesis. Entonces ese es un factor que está considerado como nutricionales, que pueden ser físicos o químicos, que básicamente es el de la luz. Entonces tenemos fuentes de energía, de carbono, de nitrógeno, aceptores de electrones, factores de crecimiento, sales minerales, agua. Y este asterisco en sí se refiere a todo lo que hacemos la parte antropogénica. Desde vertir mucho agua muy caliente o calentar mucho un agua y de ambientes naturales, de enfriarlas, de ponerles muchos contaminantes orgánicos e inorgánicos. Entonces nosotros realmente ahí también participamos de manera muy importante. Y el otro factor que lo hemos mencionado en los cursos de teoría, pero muy poquito todavía, es la parte de interacciones entre las poblaciones y que se refiere a cómo estos organismos están interactuando entre ellos. Entonces, entre ellos a veces se ayudan, pueden hacer protocooperación o sinergismo, a veces uno depende del otro, a veces uno es comida del otro, como la predación, ¿sí? A veces compiten, ¿sí? Por el nicho, por el lugar, por el nutriente. Entonces, pues todo esto va a afectar para decidir cómo se distribuyen los microorganismos, ¿sí? Igual que afecta también cómo nos distribuimos las poblaciones en otros niveles, pero en este caso nosotros vamos a estudiar la parte microbiana. Este Sergei, que se debería de decir Winogradsky, pero yo tengo el defecto de decirle Vinogradsky, pero creo que se vale de los dos lados. Fíjense, estas fueron unas columnas que él realizó. Y aquí podemos ver una serie de coloraciones. Algo que hoy
quiero que vayamos aprendiendo es relacionando lo que vemos, que también se le llama así como microbiología de campo, lo que vemos, colores, presencia de algunas texturas, de burbujas, con qué es lo que está pasando ahí con los microorganismos. Y pues veremos que en las columnas pues no todo es del mismo color. Eso nos habla de una distribución, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Esta fotografía de botella en parte es para que vean que no somos originales, no crean que nosotros inventamos usar botellas para hacer la columna de Vinogradsky. No, se usa. En el laboratorio usaríamos otro material que nos permite hacer más trabajo con ese otro material, esas columnas de vidrio que usamos. Sin embargo, pues el usar botellas y sí vemos que se establecen colores diferentes. Y a estos colores les vamos a dar interpretación. Entonces, esto es lo que voy a ir haciendo, que ya en los ciclos de alguna manera ya empezaron a aprender a hacer interpretaciones. Y ahora lo vamos a seguir relacionando con las columnas de Vinogradsky. Entonces, algo que vamos a aprender es que esto es un microcosmos, ¿sí? Es un ecosistema completo y funcional. ¿Por qué decimos que es un ecosistema? Porque en él va a estar recirculando la materia orgánica. Ahí se van a estar llevando los ciclos biogeoquímicos que se puedan y se interrumpirán los que las condiciones hagan que se vayan interrumpiendo, pero vamos a ver que hay una serie de actividades interdependientes que se van a ir dando entre esas poblaciones, ¿sí? Y que entre ellas pueden favorecer este crecimiento mutuo, aunque también lo pueden inhibir. Y finalmente, pues todo esto impulsado por una energía luminosa. Entonces vamos a ver cómo influye el factor luz en esta distribución de los microorganismos. Esta diapositiva ya se las había yo pasado y la vuelvo a poner. Nosotros en nuestras botellas usamos, la mayoría de nosotros, suelo. Me pareciera que por ahí algunos iban a usar sedimento. Entonces, de todas maneras, esta es una toma de muestra, ellos así lo están haciendo, con una bolsa, con una pala, donde si se fijan apenas si sumerge los pies. El sedimento es esta parte que está la interfase entre el agua y el suelo. Entonces aquí donde se empieza a acumular esa materia que todo el tiempo está abajo del agua, pues ese es el sedimento. Entonces ellos ahí lo están colectando y nosotros lo colectamos de otra manera. Los quisiera invitar a que piensen que el equipo 3 está aquí. El equipo 3 está en la estación 3, ¿sí? Y en este caso lo acompañaría el equipo 7, ¿sí? Seguramente, ¿no? O el 8. Estarían por lo menos 2 equipos aquí. En este caso, si alcanzan a ver, es una botella grande, es una de PET. Todavía trae la etiqueta ahí azulita de una marca de agua X, la que sea. Sí, casi todas traen etiquetas azules. Y está tomando su muestra de agua. ¿Sí? Posiblemente ya casi esté por sacarla porque está muy en la superficie o apenas va a entrar, porque la tendría que voltear. Y de esta, aquí es otra estación que ahorita nosotros prácticamente no la estamos usando, es una que está más adelante, la 7, donde, bueno, hay muchas rocas, ¿sí? Aquí el agua va a estar chocando y vemos este palo que está aquí, es un palo de escoba. Ustedes hacen su colector de sedimento, ¿sí? Y si se fijan aquí, el ángulo que tiene este palo de escoba con el agua es aproximadamente de 45 grados. Entonces nosotros aquí abajo le colocamos, no tengo foto de eso, un bote, ¿sí? El cual tiene unas perforaciones. Hacemos con un bote de estos de almíbar, de latas de conserva, y les hacemos hoyos pequeñitos. ¿Sí? Entonces con esos hoyos lo hacemos como si fuera una coladera, lo metemos hacia abajo, jalamos y obtenemos nuestro sedimento. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra práctica de muestras? Muestra de agua del lugar donde vamos a hacer nuestro experimento, nuestro estudio, y muestra del sedimento. Aquí es otra fotografía y se las muestro para que vean, ¿no? Que ustedes iban y tenían que reconocer el lugar, qué tipo de vegetación había, cómo era el suelo para la práctica de suelo, cómo era la corriente de aire, si entraba luz, si no entraba luz.
Todo eso es muy importante. Yo sé que no tuvimos la oportunidad de ir juntos, pero pues quisiera que se fueran metiendo en la práctica, que supieran, porque todavía tenemos otras prácticas donde vamos a hablar de estas estaciones. Y aunque aquí no tenemos fotos de todas las estaciones, sí tenemos fotos del trabajo que están haciendo sus compañeros. Tienen guantes, están introduciendo, están jalando para sacar sus muestras que las van a depositar en bolsas oscuras. ¿De acuerdo? Ya la compañera aquí está lista con su bolsa oscura para que el compañero le vaya pasando el sedimento. Entonces tenemos nuestras muestras de sedimento y agua. Y ahora vamos a preparar nuestras columnas, ¿de acuerdo? ¿Cómo las vamos a hacer? Piensen que están ahí en el laboratorio. Seguramente conocen estos cilindros de vidrio. Esto fue una idea maravillosa de un maestro que trabajaba con nosotros en el laboratorio. Y nosotros estábamos pensando en hacer y mandamos a hacer unos recipientes de acrílico y con unas tapas de hule, etcétera, que luego se las enseñaré. Pero él, pues nos invitó a usar estos y estuvo maravilloso. ¿Por qué? Porque los usamos y además los volvemos a lavar y los volvemos a reutilizar. Entonces, todos los semestres, la primera vez se compraron, pero todos los semestres seguimos usando estos recipientes de vidrio, que ustedes los conocen con otro nombre, pero actualmente van a ser nuestras columnas de vidrio para elaborar las columnas de vinogradski. Ya vimos que pueden ser en botellas de plástico, podrían ser en cilindros de acrílico, podrían ser en materiales que fueran transparentes. ¿Por qué? Porque parte de este experimento implica el paso de luz. Vamos a tener una sin paso de luz, pero parte de nuestro experimento es que pase la luz. Entonces sí es importante que nuestro material sea transparente. Ok, entonces listos, vamos a empezar nuestra práctica. Número 1, ya tengo mis muestras, las voy a tomar a la práctica de campo. Y número 1, etiqueto todo mi material. ¿Sí? Desde las botellas de vinogradski que ya elaboraron, platicábamos de que pues prepararan una donde solo estuviera expuesta la luz, otra a la cual íbamos a tener expuesta la luz, pero también se le va a poner sacarosa, otra con luz y detergente y otra que se va a quedar en la oscuridad. Si por ahorita es la etiqueta, y si se fijan grupo, sección, equipo, información que tenemos que poner, inclusive fecha, de una manera donde tratemos de que la etiqueta tape lo menos posible a nuestra columna, porque otra vez queremos que pase la luz. Entonces, vamos a prepararlas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una cosa, inclusive yo les comentaba si tenían papel de estos que se usa como filtros para el café o con un poco de algodón, lo podríamos poner en nuestro vaso. Aquí no está esa primera preparación, pero se pone el papel filtro, que pues a nivel de este dibujo, que para mí es mucho lo que hizo Ricardo, este papel filtro de preferencia hacemos que quede adherido. Les voy a pasar unas fotos donde van a ver que sí queda adherido a la pared del vaso y para lo cual pues lo humedecemos. Después de poner el papel filtro, entonces primero colocamos la tira de papel filtro. Después agregamos el sedimento. Para muchos de ustedes fue suelo, pero en este caso, en el trabajo que estamos haciendo hoy, colocamos nosotros sedimento. A veces huele desagradable, a veces no, usamos guantes. Ahí también usaban muchos de ustedes las famosas mascarillas o cubrebocas por el olor que no lo aguantaban. Bueno, ahora lo usaríamos de todos modos por la epidemia. Entonces agregamos el sedimento, agregamos sulfato de calcio, el cual nosotros se los proporcionamos para que justo queremos una fuente que enriquezca los sulfatos. Entonces vamos a decir, vamos a inducir que si en este sedimento hay organismos que lo asimilen, ¿sí? Y para asimilarlo lo reducen, o que lo reduzcan en condiciones anóxicas y formen sulfídrico, pues enriquecerlos. Entonces vamos a poner un exceso de sulfatos, ¿sí? Y bueno, tenemos todo esto y lo podemos mezclar con la varilla, sobre todo si es la columna 1, pues ya lo podemos mezclar con mucho cuidado para no mover el papel, ¿sí? Y después vamos a ir preparando las siguientes columnas. La columna 1 y 4 las pudimos ver preparado de una vez y mezclar.
En la columna 2 de preferencia nos esperamos y agregamos también la sacarosa para ya mezclar todo. El sulfato de calcio, la sacarosa con nuestro sedimento, lo mezclamos muy bien para que quede de forma homogénea. Entonces ya tenemos columna 1, 4 y la 2. Y nuestra columna 3 le vamos a agregar 5 gramos de detergente comercial. Aquí ahorita está de invasor, no lo vean, no lo he podido eliminar, pero no está este portaobjetos. Entonces está el detergente y mezclamos con nuestra varilla de vidrio, ¿sí? Entonces, ahora sí, después de que ya tengo todo eso que ahorita no se ve porque ya mezclé muy bien, y bueno, me faltaría mi papel filtro, pero ya mezclé muy bien, introduzco un portaobjetos. Lo hacemos con unas pinzas, agarrándolo de la orillita y introducimos una tercera parte del portaobjetos, que es una laminilla de vidrio. Ya las vimos cuando hicieron ustedes tinciones. Entonces se pone aquí. ¿Qué queremos con esto? Tener una superficie donde microorganismos puedan formar biopelículas, que sí las van a formar en el vaso, pero yo al vaso no lo puedo llevar al microscopio. Ya dije vaso, chispas, es la columna de vidrio. La columna de vidrio no la puedo llevar al microscopio para observarla. En cambio, el portaobjetos sí lo puedo sacar y luego observarlo al microscopio. Por eso es muy importante ese portaobjetos. Bueno, después de eso se agrega 1 mililitro de resazurina, ¿sí? Aquí se pone de color rosita y ahorita van a ver ustedes que cuando está mucho más concentrado de lo que se usa normalmente, la vamos a ver de color morado. Ahorita que les ponga las fotos la van a ver. Ya aquí no se nota la resazurina, pero se adiciona el agua. Ya vieron cómo poquito a poquito subió el agua, ¿sí? Se agrega el agua hasta 2 centímetros antes de que llegue a la superficie del vaso. Se tapan todas las columnas con un plástico transparente y se detienen con una liga, ¿sí? De hule. ¿Para qué? Pues para evitar que haya mucha evaporación de los vasos. Se nos llega a evaporar cuando hace mucho calor. Por ejemplo, en estas épocas sí se evapora luego mucho el agua, entonces hay que tapar, pero en general sí se deja el intercambio de gases. Cuando no se deja, por otro lado se ve muy bonito porque si se produce mucho gas se infla. Pero bueno, en principio pensamos y la idea es que sí hay un intercambio de gases. Entonces ya tenemos todas nuestras columnas preparadas y vamos a tener 3 en fotoperiodo, que ya habíamos dicho, las columnas 1, 2 y 3, y la cuarta se va a ir en la oscuridad. Les recuerdo, 1 y 4, la única diferencia que tienen es que la 4 va a estar en la oscuridad y la 1 no. La 2 se diferencia de la 1 porque tiene sacarosa y la 3 se diferencia porque tiene detergente. ¿De acuerdo? Entonces eso, grábenselo. A veces ya las maestras ya sabemos perfectamente cuál es columna 1, 2 y 3 y a veces se nos olvida indicarles que tiene la 2, que tiene la 3. Entonces, si no lo digo en algún momento, pregúntenme, maestra, ¿qué era lo que tenía la 2? Aunque espero que poco a poco vayamos viendo. Bueno, jóvenes, aquí están sus columnas, ¿sí? Ya las prepararon y así se van a ver. Vean ustedes, ahí está el papel filtro, va desde el fondo hasta la superficie. Es importante que no se salga, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces puede trabajar como sifón. Ven aquí, esta capita de aquí es de un vaso que al final no se pudo lavar muy bien, pero no nos estorba. Sí, ahí se quedó con esa capita ahí. Entonces todas las columnas tienen su papel filtro, a veces se ve, están acá atrás, a veces no, pero lo vemos ahí, va en toda la columna. ¿Por qué? Porque queremos ver qué le pasa al papel. Si se deteriora, si se degrada, ¿qué le va a pasar al papel? ¿Y qué le pasa en los diferentes niveles? Hasta abajo, en medio, arriba, si se degrada en todos lados, si se degrada solo en una parte. Y entonces sí es importante que veamos que el papel aquí se ve íntegro o no. Vean cómo la verdad depende mucho del sedimento. Y aquí, bueno, esta tiene detergente. Están arregladas 1, 2 y 3. Bueno, 1, 2, 3 y 4. Esta todavía no se mete en su bolsa, es el día 0. Y como verán los que conozcan el laboratorio, perdón,
este es nuestro laboratorio de microbiología ambiental, pues estamos en una de las mesas. Entonces ahí sacaron los compañeros la fotografía porque no fui yo, ¿sí? Y bueno, así es parte de cómo nosotros vamos viviendo. Aquí ya están tapadas. Vean cómo no sale el papel filtro, queda un poquito antes de la superficie. Las tapamos con plástico, les ponemos su liga, ¿sí? Y vean que aquí ya muy rápidamente está cambiando de color. El indicador resasurina, fíjense, todas las columnas tienen papel filtro, todas tienen sulfato de calcio y todas tienen resasurina, que es un indicador de óxido reducción. Cuando la resasurina tiene color, no importa si es morado o si es rosa, ¿sí? Nos está indicando que hay oxígeno, es un indicador redox. Nos indica que el ambiente que hay aquí es un ambiente óxico. Cuando la diferencia entre este rosa y este morado es que aquí ya se empieza a reducir la resasurina, ¿sí? Todavía está mucha resasurina oxidada, pero ya se empezó a reducir, por eso empieza a disminuir la tonalidad. En sí, cuando se usa resasurina en medios de cultivo se ve de color rosa, pero aquí les digo está 10 veces más concentrada, entonces por eso se ve prácticamente morada. Entonces, otra vez les recuerdo, 1, 2 y 3 con luz, 4 oscuridad y la 2 tiene azúcar, alias sacarosa, y la 3 tiene detergente común, corriente. No le ponemos el shampoo y demás, ¿no? Detergente total. Y vean después de un tiempo que pasó. Esta foto no les puedo decir cuánto tiempo tenga porque no tengo la información. Pero lo que quiero que vean, recuerden esos colores que vimos en la fotografía anterior y ahora vean los cambios. Vean los cambios. 1, 2, 3, 4 y inclusive 5 son muestras diferentes, son estaciones diferentes, ¿sí? De esta y esta sí es la misma estación. ¿Por qué? Porque las acomodábamos hacia aquí atrásito está la misma de esta en condiciones diferentes. Entonces hacia atrás acomodábamos las columnas de la misma estación y pues en la fotografía se alcanza a ver esta de atrás que es de la misma muestra. Y para mí es muy importante porque uno, aunque aquí pusieron mucha muestra, bueno, aquí en la de atrás también hay mucha muestra. Y en esta pusieron mucho menos muestra, que seguramente o fue por su interpretación de cada equipo de cuánto es un cuarto de la columna, que no todos tienen la misma apreciación, pero sí lo tuvieron de haber puesto prácticamente igual en todas sus columnas, ¿sí? Para poder comparar qué efectos están viendo. Aquí lo que quiero que vean es que aquí ya no vemos el indicador, ya no hay nada de color, se ve turbio, el papel se empieza a ver como negrito, pero la turbidez me indica algo. Esta columna está turbia, esta está turbia, y esta no. La de aquí atrás, esta que está toda rosita, tampoco está turbia. Sin embargo, la de aquí atrás sí. Y esa es la misma muestra que esta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vayamos pues aprendiendo o casi repitiendo? ¿Se acuerdan qué nos quiere decir turbidez? Lo vieron en los tubos de caldo lactosado, en los de verde brillante, hasta en los tubos que vimos de nitrificación, desnitrificación. ¿Se acuerdan qué quería decir la turbidez? ¿Cómo la interpretamos? Como carga microbiológica. Sí, nosotros estamos viendo que aquí podríamos decir, aquí están creciendo los microorganismos y están creciendo en un ambiente anóxico, al igual que acá. Y acá no solo vemos la turbidez, sino que hasta vemos unas manchas que no están en este. Entonces en este, aunque el ambiente está anóxico, ¿sí? No vemos que aquí dentro del ambiente haya crecimiento, por lo menos no lo vemos en tal cantidad que me permita verlo turbio. Aquí como que parece una poquitita de turbidez, pero aquí sí es mucha turbidez. Por experiencia, cualquiera de las maestras les podría decir, esta seguro es la de azúcar, de seguro es la columna y no estoy tan, no es así. Si se fijan aquí abajo, si leen, dice columna 2. La columna 2, que es con azúcar.
Y ahorita vamos a explicar qué es lo que está pasando. Entonces, observen que hay precipitados negros, en algunas, no en todas, que hay turbidez, que en algunas ya no hay indicador. Y eso nos está diciendo que el ambiente es anóxico. Y en las que hay indicador, en esta zona es todavía óxico, en esta zona todavía es óxico, en esta última columna que tenemos atrás. Espero que vean mi flechita que luego la pierdo. Pero fíjense aquí, pegadito al sedimento, ya se ve una franja incolor. Ahí ya me está diciendo que ahí ya no hay oxígeno, ahí ya se agotó. Entonces, claro, en esta fase también es muy importante, y será porque yo lo he visto en vivo, pero a lo mejor si se fijan se ve aquí como algo un poquito más intenso entre la interfase de sin color y con color, como que se ve una rayita casi blanca. Les digo, a lo mejor yo la veo porque ya sé que se forma y aquí van a crecer un tipo de bacterias. De hecho, cuando estamos en el laboratorio tomamos muestras y las vemos al microscopio. Les voy a poner unas fotos de lo que ustedes verían si ahí hubiera esa capita blanca de la que platico. Entonces ahorita era para que tuviéramos todo el panorama de las columnas de Vinogradsky. Ya vimos cómo las teníamos que preparar con las muestras de cada estación en la que ustedes hubieran estado, con su sedimento, con su agua, ¿sí? Las 4 columnas las tendríamos que preparar y ya vimos que a través del tiempo van a presentar cambios. Pues vamos a empezar a explicar qué son estos cambios, ¿sí? Esta es una diapositiva sacada de internet. Después, bueno, varias son de internet, algunas son de nosotros y creo que sí se dan cuenta cuando son fotografías, y es que no lo digo. Y bueno, aquí este es un cilindro de acrílico transparente con un tapón de hule, donde tenemos una zona anaeróbica. Aquí no tienen indicador, ¿sí? Tenemos una zona, o sea, dice aquí anaeróbica, perdón, nosotros le diríamos, lo correcto sería anóxica, microóxica y óxica, ¿sí? Pero esto la dejo así porque ustedes se van a encontrar en la literatura que muchos autores dicen zona anaerobia, zona microaerofílica y zona aeróbica. Entonces, bueno, lo correcto es anóxico, micróxico y óxico, ¿sí? Y yo sé que la maestra Paula les ha insistido mucho en esto. Y aquí vemos un diagramita donde nos muestra que aquí hay mucho sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ¿sí? La concentración es alta en la parte de abajo, disminuye llegando a cero y después aumenta la concentración de oxígeno. Este oxígeno puede aumentar porque desde que aquí arriba había oxígeno, aquí hay una capa de aire y pues este oxígeno puede difundirse, y si lo van usando pues hasta que se agote se sigue difundiendo a menos que alguien lo produzca. Entonces, número 1, tenemos que fijarnos en la zona, ver si podemos identificar zonas anóxica, micróxica y óxica. Esa es una de las cosas que vamos a tener que aprender a identificar. Pero pues ya tenemos la columna y bueno, aquí estos puntitos, mi amigo y compañero Ricardo hizo la presentación, pero yo le anexé estos puntitos. Eso sí lo pude hacer, entonces le anexé con la idea de tratar de decirles que estos puntitos implican turbidez, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Inicié mi preparación de mi columna. El día que yo le inicio, pues como vacío el agua, todo lo estoy trabajando en presencia de aire, se oxigena. Hagan de cuenta que estamos en las cascadas, entonces yo a la hora de vaciar mi agua, oxigeno aquí. Y la vamos a ver como ustedes los vieron, pues al inicio se ve de color morado o rosa, que me indica que hay oxígeno, ¿sí? Hay oxígeno ahí. Y entonces si hay oxígeno y hay materia orgánica, ya sea la que yo adicioné, como la celulosa del papel o la sacarosa que puse, inclusive el detergente, que haya microorganismos que lo puedan usar. Y al igual que el origen de la vida, lo primero que aparece son los quimioorganoheterótrofos. ¿Se acuerdan quimio a qué se refiere? ¿Qué fuente de abastecimiento es cuando yo digo que el organismo es quimio? ¿Alguien se acuerda? Si no, la maestra Pau va a llorar.
Es que, perdón, no escuché. Pero creo que ya alguien iba a hablar. Bueno, yo tengo que es de cuando obtienen energía a través de procesos químicos. Exactamente. Los microorganismos van a obtener su energía a través de compuestos químicos. Entonces aquí, digamos, por ahorita no importa mucho la luz o no luz, obtienen su energía a través de compuestos químicos. Heterótrofo y autótrofo, ¿cuál es la diferencia? ¿Con base a qué? ¿La base de carbono? La fuente de carbono, exacto. Autótrofo usa CO2, heterótrofo va a usar materia orgánica. ¿Eso habrá aquí en mi agua y en mis sedimentos? Sí hay. ¿Sí? Y organo y lito, si se acuerdan, son los donadores de electrones. Si el donador es inorgánico, puede ser agua, puede ser sulfídrico, ¿sí? O puede ser el fierro. O si el donador es orgánico. Entonces miren aquí un ejemplo que tenemos, una muy conocida de ustedes, Escherichia coli. Escherichia coli, ¿sí? Es una aerobia facultativa. Entonces puede respirar aeróbicamente, no tiene problemas por usar materia orgánica. Imagínense, vive en nuestro intestino, así que está acostumbrada a comer muchísimas cosas que nosotros le damos y cuando lo consume, cuando biodegrada esa materia orgánica, va a terminar produciendo ¿qué? CO2. Pero para producir este CO2 y esta agua, consume oxígeno, ¿sí? Entonces, como el que decía, y hay más ejemplos, ¿eh? Ahorita es este Escherichia coli, pues porque sabemos además que ustedes ya están familiarizados con el nombre, ya saben que es una aerobia facultativa, y entonces, bueno, pues ella iba a empezar a crecer y va a empezar a consumir el oxígeno que hay en esta columna, junto con muchas otras, ¿eh? Podríamos hablar de muchas, pero vamos a dejarlo así, por ahorita para no complicarnos. Entonces, las bacterias quimio, organo, heterotróficas o quimio, lito, autotróficas, aerobias, van a empezar a consumir oxígeno y van a producir el CO2. Y se forma un gradiente que, pues, adivinen por qué es más fuerte en el sedimento, porque en el sedimento hay mayor acumulación de materia orgánica. Entonces, más microorganismos van a desarrollarse aquí, muchos de ellos están adheridos a las partículas del sedimento. Entonces, aquí rápidamente se acaba el oxígeno. Por eso es las fotografías que vieron, ¿sí? Pero vamos a seguir. Vean que el oxígeno ya aquí se redujo, ¿sí? Ya no está hasta abajo, ya no hay oxígeno. Y entonces, si ya no hay oxígeno, el siguiente proceso que vamos a ver que se presenta es la fermentación. Aquí hay un ejemplo. Puede haber muchos organismos fermentadores. Alguien me podría decir, pues podría haber levaduras, ¿sí? ¿Podría haber otro tipo de bacterias fermentadoras? Sí, puede haber otro tipo de bacterias. Ahí es un ejemplo X que además tiene cita, o sea, pueden irlo a ver a esa página que está ahí citada. Entonces, bueno, fermenta. ¿Qué van a fermentar? ¿Sí? Pues esa sacarosa, por ejemplo, que hay. Entonces, en todas las columnas hay diferente materia orgánica. ¿Cuál? No sabemos. Pero de la sacarosa estamos seguros porque la pusimos, ¿sí? Entonces, ya sé yo cuál columna tiene sacarosa, la 2. Entonces, si se empieza a agotar el oxígeno aquí, los microorganismos que están aquí abajo, y por eso aquí están estas fórmulas puestas, van a fermentar. Y si fermentan, ¿qué producen? Alcoholes, ácidos. Y si ustedes se acuerdan, cuando se fermenten, ustedes se acordarán de bioquímica, glucosa entra a glicólisis, llega a pirúvico, y de ahí, si ya no hay oxígeno, fermenta. Y entonces el pirúvico tiene 3 átomos de carbono, uno de los átomos se va a quitar, bueno, lo van a eliminar, se va a producir CO2, se van a producir también protones y vamos a tener producción de alcoholes y ácidos orgánicos. Puede ser muchos otros, este ejemplo es porque es los más sencillitos que podemos tener de ejemplos. Entonces, ya se produjeron esos dos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, estamos viendo en ese orden. La verdad, todos los procesos se van dando indistintamente en la columna, pero para poderlo explicar, me estoy yendo de esta manera. Seguimos con organismos microorganoheterotróficos.
Pero ahora nos vamos a ir a los que respiran anaeróbicamente. Díganme dos aceptores de electrones que ya conocen. Uno es del ciclo del nitrógeno y otro es del ciclo del azufre. ¿Quiénes son aceptores de electrones en la respiración anaerobia? ¿Se acuerdan los que respiraban un compuesto de nitrógeno? Que debe de estar oxidado para que sea aceptor de electrones. ¿Quién es el más oxidado? ¿Perdón? ¿Nitritos? Y más oxidados que nitritos. El que le sigue, ¿Nitrato? nitratos. Nitrato. Entonces, los organismos, si aquí hubiera nitratos, pueden respirar nitratos. Pero el ejemplo que vamos a ver es los que usan sulfatos. No quiere decir que no haya los que usen nitratos. Si ahí hay nitratos, hay organismos que pueden respirar los nitratos y ustedes ya lo saben. Sin embargo, como nosotros enriquecimos con sulfato de calcio, pues lo que estamos procurando inducir, enriquecer, es los que respiran sulfatos. Y como lo acaban de ver, si se respiran los sulfatos, ¿sí?, que es una reducción desasimilatoria, se produce ácido sulfídrico. Y aquí hasta les puse puntitos negros, porque si se produce sulfídrico y ahí en mi medio, que es bastante común, hay fierro, se va a formar sulfuro de hierro o sulfuro de fierro, como le quieran decir, ¿sí? Y vamos a ver un precipitado negro, que yo les señalaba en una de las fotos. Sí, nosotros en nuestro experimento sí vamos a ver ese precipitado negro. Entonces, fíjense, ya tenemos una información visual macro que me está diciendo que sí hay microorganismos que hacen eso. ¿Quiénes, cuántos y todo no sabemos? Pero sí sabemos que se lleva a cabo el proceso, ¿sí? Entonces sí podemos creer que pues está produciendo aquí vamos a tener un gradiente de sulfídrico, más abajo porque abajo se acaba más rápido el oxígeno. Entonces, y pues arriba va a haber menos, ¿sí? Y acá va a haber más oxígeno, que el sulfídrico es un gas y va a empezar a distribuirse, a menos que alguien lo vuelva a transformar. Y ustedes saben que eso puede pasar, ¿sí? Porque ya vieron que hay microorganismos que usan al sulfídrico, ¿sí? Y a ese sulfídrico lo pueden utilizar dos tipos de microorganismos. Vamos a ver unos primero, porque sabemos que son los que se ponen más cerca del sedimento y sabemos que son los que son anaerobios, crecen en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y justo estos hacen una oxidación fototrófica. Entonces, hay dos tipos de oxidaciones, la foto y la química. Pero estos hacen un tipo de fotosíntesis, son usan luz, lito, donador de electrones inorgánico, en este caso es el sulfídrico. Y autótrofos, ya dijimos, o autotróficos, usan CO2. Entonces, ¿qué hacen? Hacen fotosíntesis. Sí, pero es una fotosíntesis que como usan el sulfídrico, aquí lo tenemos, como usan el sulfídrico, no van a producir oxígeno. Uno de los compuestos que producen primero es el azufre elemental, que aquí no está puesto, pero lo vamos a ver en una foto. Lo primero que se produce es azufre elemental, que las verdes lo dejan afuera y las rojas lo incluyen adentro de su célula como un gránulo de azufre, como una inclusión citoplasmática, pero lo pueden continuar oxidando hasta sulfatos. Entonces, básicamente ya vimos el ciclo. Hay bacterias que producen el sulfídrico y hay otras bacterias que usan, bueno, del sulfato a sulfídrico y hay otras que de sulfídrico a sulfato. Aquí algo muy importante que no les dije es que hay una reducción de sulfatos asimilatoria. Esa se lleva con oxígeno y sin oxígeno. Si yo ya vi turbidez, es porque mis microorganismos que están ahí están asimilando el sulfato, porque necesitan una fuente de azufre. Ustedes ya lo vieron. Hay una reducción asimilatoria que puede hacerse en presencia o en ausencia de oxígeno, es decir, en condiciones óxicas o anóxicas. Entonces, si vemos crecimiento, es pues que están usando el sulfato. Los microorganismos, bacterias, arqueas, algas y hongos pueden utilizar el sulfato y asimilarlo, ¿sí?
Protozoarios no, al igual que animales, ¿no? Y bueno, las plantas sí, pero pues como estamos viendo microbiología, vamos a hablar de los microorganismos. Entonces, el sulfato es asimilado, que ahorita aquí no ha estado mencionado, pero si hay crecimiento es que lo están asimilando. De acuerdo que claro, también podría ser asimilado compuestos orgánicos. Y claro, si aquí en nuestra columna encontramos protozoarios, pues se pueden comer a las algas, a otras bacterias o hasta a otros protozoarios y conseguir su azufre de fuentes orgánicas, ¿sí? Pero si nada más hay bacterias, las bacterias lo utilizan. Escherichia coli, por ejemplo, su azufre lo toma del sulfato y lo asimila. Y con eso produce sus aminoácidos, que ustedes ya saben, estos aminoácidos, cistina, metionina, que son muy importantes en el metabolismo, en la formación de proteínas, sobre todo en actividades enzimáticas, pues ahí está. Entonces, vamos a ver qué se hace lo que llamamos fotosíntesis anoxigénica, ¿de acuerdo? Pero pues seguimos, y claro, esto es también importante, al hacer fotosíntesis, forman materia orgánica y pues se incrementa la materia orgánica en nuestro sistema. Entonces seguimos, ¿sí? Tenemos otro tipo de bacterias que también son fotosintéticas, también son anoxigénicas, pero no usan el azufre, ¿sí? Entonces aquí tuvimos las verdes y las rojas, y por eso pues, están puestos esos colores en la columna, y las que no usan el azufre, no del azufre, pero son púrpuras, pues les puso otro color nada más para diferenciar. Y pues aquí los gradientes se van modificando. Ya subió el azufre más arriba, aunque estas no lo usen, pueden tolerar concentraciones muy bajitas del sulfídrico, pero no lo utilizan, ¿sí? Pero tiene que ser muy bajitas y que no modifique tanto el pH, porque si no, ya no se da todo esto. Por eso es que la interacción es tan dinámica. Entonces, estas bacterias, ¿sí? Como tipo Rhodospirillum, son organautótrofas, fijan CO2, pero sus donadores de electrones son orgánicos, utilizan luz como fuente de energía, ¿sí? Alcoholes y ácidos orgánicos como donadores de electrones, y ya vimos que esos se formaron por la fermentación, y fijan CO2. Entonces, si esas bacterias estaban en nuestras muestras de sedimento y agua, las podemos enriquecer en nuestra columna. Si no estaban, pues no hay manera, ¿sí? Porque estas condiciones, estos cambios de factores en mi microecosistema, en mi modelo que estoy usando, pues va a enriquecer bacterias que estén ahí en las muestras que puse, ¿sí? Y que de otra manera son muy difíciles de observar. Por eso Vygotsky hizo esta estrategia de enriquecimiento. Bueno, acuérdense que si tienen alguna duda o me falta algo, pues me pueden ir preguntando, porque a mí me encanta, pero pues luego me apasiono demasiado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ya vimos que tenemos organismos que usan fuentes químicas y fuentes luminosas de energía. Ya vimos que hay quienes usan donadores inorgánicos o orgánicos. Usamos fuentes de carbono inorgánica, como este caso, o orgánica. Esto es para que vean la diversidad metabólica microbiana. Si clasificamos a los animales, somos quimio-organo-heterótrofos. Punto. Aerobios además. Si clasificamos a las plantas, son foto-lito-autótrofas. Aerobias. Y tantas. ¿Sí? Por eso es que muchas veces en la bioquímica como tal no se estudian todos estos procesos. Ya estos procesos son de una bioquímica microbiana, porque son los microorganismos los que tienen toda esta diversidad, ¿sí? Y versatilidad metabólica, ¿sí? Entonces, vamos a ver a este otro grupo que ustedes ya lo vieron en ciclo del azufre, que es muy, muy importante y interesante, ¿sí? Porque estas bacterias respiran aeróbicamente, a veces en zonas microaerofílicas, pero respiran aeróbicamente, pero usan sulfídrico. Esta es una de mis mayores frustraciones en mi vida. Nunca logré crecer en medios de cultivo de esas bacterias. Hice muchas cosas y en medios de cultivo nunca las logré obtener, ¿sí? Por eso fui muy feliz cuando hicimos columnas de Vygotsky y ahí sí las logramos obtener, ¿sí?
no en medio de cultivo como tal, pero sí tenemos natas o biopelículas de este tipo de bacterias. Bellato hay otras, ¿sí? Que son capaces de oxidar el sulfídrico hasta sulfatos, pasando por el azufre elemental, no crean que es tan directo, pero ahorita aquí es del sulfídrico a sulfatos, aunque ya sabemos que pasa por el azufre elemental como intermediario, ¿sí? Y vamos a ver que ellos fijan el CO2. Entonces son autótrofos, pero son litótrofos y usan energía química de otros tipos de compuestos químicos que estén ahí en el ambiente, ¿sí? Entonces, aquí los colores de estos de abajo podríamos asociarlos, el negro sulfato reducción, el verde con las bacterias verdes del azufre, este con las rojas, y estos otros colores ya son un poquito para hacer contraste. No es el color, sino tratar de ir ubicando los diferentes tipos de ambientes con respecto a la presencia de oxígeno o su ausencia y la presencia de sulfídrico o su ausencia. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos analizando. ¿Y qué pasa? Bueno, finalmente no finalmente, casi ya al final, vamos a ver el otro tipo de fotosíntesis. La fotosíntesis a la que estamos más acostumbrados, a la que hacen las plantas. Y si hablamos de microorganismos, las que hacen cianobacterias y algas. Si digo cianobacterias, por eso tengo que poner algas. Hay muchos autores que solo dicen algas, porque ponen, en lugar de decirles cianobacterias, les dicen algas cianoficias. Y este es un acuerdo que tenemos los ficólogos con los microbacteriólogos y los dos nos respetamos. Cuando uno publica trabajos pone cianobacteria, que se llama así, y entre paréntesis ponemos cianoficia. Y cuando son los ficólogos hacen al revés. Cianoficia fulanita y entre paréntesis ponen cianobacteria. Es un acuerdo que existe en ciencia porque nunca se ha separado totalmente. Entonces, pues nos respetamos las dos áreas, pero ellas aparecen y ellas son productores de oxígeno. Entonces ya están en una zona aerobia y la zona aerobia es ahora sí que más obvio que se encuentra en la parte de arriba. Uno, porque aquí arriba hay oxígeno atmosférico y dos, porque aquí ellas ya lo pueden producir. Entonces, foto usan luz, lito usan donador inorgánico, perdón, que en este caso es el agua, ya no es el sulfídrico, es el agua. Y autótrofas usan CO2. Y entonces también incorporan materia orgánica al sistema, ¿sí? Y fijan el CO2. ¿Habrá CO2 en nuestro sistema? Pues claro que sí, ya vimos muchas reacciones que se producen y aparte del poquito que puede haber en el aire, pero hay muchas reacciones que están liberando CO2. Y por supuesto que se está viendo la mineralización. Yo no he visto ciclo del carbono con el otro grupo, me quisiera imaginar que ustedes tampoco, pero pues cuando se mineraliza la materia orgánica, obtenemos CO2, ¿sí? Y ya para culminar con nuestra columna de vinografía, que todo esto es lo que teóricamente podría presentarse, no con los ejemplos de bacterias que aquí han aparecido, pueden ser muchos otros organismos, ¿sí? Pero bueno, les ponemos unos ejemplos para que vean que sí hay alguien que existe así. En este color azul que no tiene que ver nada con los organismos, el verde sí tiene que ver con la clorofila, pero el azul no, ¿sí? Otra vez es un color nada más para hacer contraste. Otra vez tenemos a las quimio, organo, heterótrofas. Y otra vez vamos a ver de aerobias, pero aerobias que ya no son facultativas. En este caso, como ejemplo, está un bacillus. Y bueno, los hongos. Y aquí en los hongos tendría yo que señalar hongos filamentosos, ¿sí? Estos hongos filamentosos, en general, la gran mayoría son muy exigentes con respecto a ser aerobios estrictos. Ya se encontraron unos hongos filamentosos que pueden vivir sin oxígeno o microaerofílicos, ¿sí? Sin embargo, son todavía los raros. En la mayoría de los libros todavía ni aparece eso. Yo lo sé porque son unas investigaciones que están haciendo en el IMP en muestras oceánicas muy profundas, ¿sí? Entonces sí han encontrado hongos y hongos que producen compuestos muy interesantes, tipos antibióticos. Entonces,
o hasta anticancerígenos. O sea, sí está muy interesante la investigación, pero bueno, todavía son los menos. Entonces, la mayoría de los hongos nos crecen aquí arriba porque son los hongos filamentosos, son aerobios. Tenemos unos hongos como las levaduras, que esos sí son aerobios facultativos y ustedes saben muy bien que las levaduras fermentan, entonces pueden crecer en ausencia de oxígeno y las levaduras son un tipo de hongo, hongos unicelulares. Bueno, pues esa es la parte teórica de la columna, la parte donde diríamos, teóricamente puede estar pasando todo eso y mucho más, porque ahorita no hablé de todo el ciclo del nitrógeno, pero lo podrían ustedes meter aquí. ¿Habrá fijación de nitrógeno en toda la columna? A ver, alguien que me diga. ¿Podría estarse fijando nitrógeno en cualquiera de los diferentes estratos de la columna? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? ¿Se acuerdan de la fijación? ¿Es estrictamente aerobia o es estrictamente anaerobia? ¿O hay microorganismos que la pueden hacer en un lado y otros microorganismos la pueden hacer en otro? Cuando hago la pregunta no crean que es el mismo microorganismo el que lo hace en todos lados. Hay muy pocas bacterias que hacen eso. Sí las hay, pero muy poquitas. Pues sí, la fijación se podría llevar en todos los niveles. Y bueno, no me voy a meter ahorita al ciclo del nitrógeno, pero váyanlo repasando. Porque aquí diríamos, ¿y en dónde se podría llevar nitrificación? Ya me deberían de saber dar la respuesta. Y hasta para examen luego nos sirve. ¿Y en dónde en esta columna se llevaría la desnitrificación? Ustedes ya lo deben de empezar es que aquí está óxido, aquí anóxido, aquí se puede llevar este, aquí no se puede llevar el otro. ¿De acuerdo? Entonces hay que repasarlo. Y bueno, esta es una diapositiva donde incluye de todo. Vamos a ver, esta diapositiva la generó Ricardo Hernández Delgadillo, juntando todo lo que ya vimos, ¿sí? Todo lo que vimos, con nombres de algunos microorganismos que se los pueden o no aprender realmente. Cuando ustedes los ven al microscopio, créanme que se aprenden el nombre, ¿sí? Cuando ven una bellatoa al microscopio, no la pueden olvidar. Cuando ven un cromation al microscopio, créanme que se lo van a aprender de memoria. ¿Por qué? Porque ya lo vieron, ya se sienten familiarizados con él, ya se presentaron con él. Las bacterias con ustedes, ustedes con las bacterias. De otra manera es un poco difícil, ¿sí? Pero bueno, pues aquí tenemos un arreglo que se podría dar y los diferentes fisiologías que se podrían presentar. Por supuesto, arriba las aerobias, la oxigénica, ¿sí? Y abajo, ¿qué tenemos? Pues empiezan las anoxigénicas y las anaerobias. Aquí estamos hablando de las fisiologías. Acá del otro lado estamos hablando del ambiente. Ambiente anóxico, micróxico, óxico. ¿De acuerdo? Y pues de este otro lado vemos los gradientes de oxígeno y de sulfídrico. ¿Sí? Entonces, le dejo aquí porque me gana siempre el tiempo. Y aquí esta es una fotografía del internet donde adrede la presento por casi dos razones. Una, si el internet tiene la información equivocada, y bueno, yo no sé cómo borrarla, a lo mejor ustedes sí, yo la taché. Esta le debí de haber puesto un tache más grande. El sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico se escribe así. Hay reglas de la química, ¿sí? Si no, pregúntenseles a sus maestros de química. El sulfuro de hierro o fierro se escribe así. Y acá estaban mal, por eso están tachados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta diapositiva? Uno, esto ya es una fotografía, aunque venga de internet, real. Y vamos a ver aquí un precipitado negro. Ese precipitado negro me está diciendo que ahí, ¿sí? Hay un precipitado negro de sulfuro de hierro. Entonces ya puedo decir, wow, aquí se llevó sulfato reducción. Y me quedó el sulfídrico ahí que se combinó con el fierro y se ve negro. Puedo hablar de bacterias, pero fíjense cómo no están acomodadas así bien bonito como las pusimos en los dibujos, ¿sí? Aquí pues los microorganismos se van acomodando de acuerdo a su nicho, es decir, de acuerdo a ese volumen espacial que les permite desarrollarse de acuerdo a las condiciones, ¿sí? Y vemos aquí estas verdes que están entrando
y que diríamos, tendríamos que saber si hasta acá llega el sulfídrico o no llega para poder hablar si son algas, ¿sí? Acá arriba casi podríamos estar más seguros de que hay algas, aunque otra vez tendríamos que saber cuál es el gradiente de oxígeno del otro lado que aquí no está puesto. Pero aquí una cosa importante es reconocer que hay nichos. Vean, este color como un naranja intenso, también lo vemos hasta acá abajo, ya casi como un rosa intenso, que nos podría estar hablando de bacterias púrpuras del azufre. Y no quiere decir que a fuerzas hay un orden. Pues aquí esta encontró su nicho, le llega la luz, tiene sulfídrico, no hay oxígeno, pues aquí crece. Y tiene productos de la fermentación, pues ella no tiene problema por crecer ahí. Si ella logró colonizar este espacio, ahí empieza a crecer y ahí tiene su nicho. Después algo pasa que ya no puede seguir avanzando, su nicho se reduce a este nivel, pero acá encuentran otras de ellas más otro nicho. Este naranja podría ser oxidadoras de fierro, ¿eh? Nosotros en nuestro curso no las vemos como tal, pero cuando aparecen, pues ni modo, decimos, pues ahí están presentes. Y si ustedes han visto tuberías oxidadas, ven que se forma un polvito naranja, es fierro oxidado, ¿sí? Entonces, ahí también participan los microorganismos. Esta es otra y también la ponemos, bueno, la pongo a propósito de internet, esas ya las saqué yo de internet, como para que vean que pues no solo nosotros inventamos en dibujos que esto pasa, ¿sí? Por supuesto que hay un gradiente, ¿sí? Aquí también tuvieron ellos sulfatos, pusieron sulfato de calcio, aunque aquí no aparece bien la fórmula y esta no la compuse. Residuos de plantas, el lodo, ¿sí? Aquí está, y hablan de que hay bacterias sulfatorreductoras, entonces se producen los sulfuros que suben, se forma esta zona roja, bacterias púrpuras del azufre, ¿sí? Las verdes del azufre están más abajo, y esto se conoce muy bien porque las verdes del azufre soportan concentraciones más altas de sulfídrico que las rojas. Entonces por eso se la acomodo así, pero les digo, ya lo vimos en las fotos, no es tan estricto esto, ¿sí? Es donde encuentran su nicho las bacterias. Sin embargo, pues este tipo de dibujos nos ayudan a explicar. Vean, aquí hablan de las púrpuras, no del azufre, y también le cambian el colorcito, ¿sí? Se ven de otro color. Pues aquí nos ponen solo el agua, ya no nos ponen otros organismos. Y esta columna tuvo que estar en presencia de luz, si no, no estarían las fotosintéticas. Entonces aquí en especial están hablando, sí, del ciclo del azufre, por eso pues, no nos ponen otro tipo de bacterias. Aunque a todos se les olvida poner en nuestras columnas de vinogras, ¿y qué pasa con las que lo asimilan? Y es que no es tan fácil detectarlas, aunque si vemos que están creciendo, pues están asimilando azufre. ¿Cómo lo están asimilando? No podemos definir si es en forma de sulfato o si es en forma de materia orgánica. Eso sí no sabríamos definirlo, no podríamos, ¿sí? Aunque si me dijeran cómo lo harían los protozoarios, pues los protozoarios a fuerza de materia orgánica y las algas a fuerzas de sulfatos. Por ejemplo, hay momentos en que ya conociendo a los grupos microbianos sí podríamos asegurar quién usa una cosa y quién usa la otra. El protozoario no usa los sulfatos, ¿sí? Usa ya la materia orgánica construida, de hecho se come a todo el organismo. Entonces, hay cosas que sí sabemos. Entonces, bueno, este es otro dibujo de internet, ustedes los van a ver. Y otra vez, zona que dijimos, anóxica, zona microóxica y zona óxica. Sin embargo, ustedes ya pueden interpretar que ellos ponen estos nombres, que sería el nombre adecuado para los organismos. Microorganismos aerobios, microorganismos microaerofílicos y microorganismos anaerobios. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, podemos entender a los demás. Y vamos viendo aquí, lo que me gusta de esta diapositiva es que nos pone algunas reacciones. No todas, estas químicamente ya hasta se conocen, ¿sí? El sulfídrico en presencia de oxígeno se puede oxidar y vemos que le llaman reacción de Bunsen. No es para que se la aprendan, apréndanse lo que ya vieron en el ciclo del azufre, ¿sí? Hoy en la clase. Y pues les digo, los nombres de microorganismos como tal no les vamos a exigir tanto que se los aprendan, al menos yo no, pero sí conocer a qué se refiere cuando yo hablé de un fotoorgano autótrofo anaerobio
Eso sí tienen que entender qué tipo de fisiología está haciendo. O un fermentador, o un quimioórgano heterótrofo anaerobio. ¿En dónde podría crecer? Si yo ya les doy este gradiente, yo sí esperaría que me pudieran acomodar a los organismos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí esperaría que logren poder hacer. Entonces, bueno, nos regresamos a esta figura de las primeras para volver a insistir que estas columnas de Vinogradsky son ecosistemas completitos y funcionales, en donde esas poblaciones microbianas, que créanme que a veces nos aparecen microorganismos que no son microbianos, y nosotros los dejamos. Generalmente cuando terminamos en condiciones anóxicas terminan muriendo. En nuestras muestras a veces hemos tenido sanguijuelas, algunos oligoquetos, etcétera, hasta algunos insectos terminan muriéndose. Pero bueno, también podrían estar. Pero la columna de Vinogradsky se enfoca fundamentalmente a las poblaciones microbianas, donde sus actividades metabólicas son interdependientes, y ya lo vimos. Unas producen oxígeno, otras lo usan. Producen materia orgánica, otras lo usan. Unas hacen fotosíntesis anoxigénica, ¿sí?, utilizando el sulfídrico. Algunas bacterias produjeron el sulfídrico. Y entonces otras regresan el sulfídrico a sulfato, y pues las sulfatos reductoras tienen sulfato. Entonces, a esto se refiere estas actividades metabólicas interdependientes. Y hay columnas que se han conservado por muchísimos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre ellos están reciclando los nutrientes. Y aquí vemos otro tipo, y para que vean que las botellas se llegan a usar, pues porque es un material barato, porque lo podemos manejar. Nosotros usamos las columnas de vidrios que vimos porque luego sacamos el portaobjetos y sacamos muestras, y es más fácil obtener las muestras usando esas columnas o esos cilindros de vidrio. Con este material, bueno, muchos lo cortan luego de la parte de arriba, luego se vuelve un poquito más complicado. Y pues ya dependiendo del tamaño de la botella, pues podemos requerir. Aquí vean, usan una cantidad de sedimento enorme. Y estas botellas o columnas de Vinogradsky tienen realmente años. Nos tardamos mucho tiempo, o se tardan mucho tiempo para que se piense a ver esta zonificación tan clarita, ¿sí? Pero ya nosotros ahorita podemos empezar a ver, pues aquí no se nota mucho el negro, aquí como que sí se nota más, porque ya está sobrepuesto un color pues rosa, un poquito de rosa intenso. Aquí se empiezan a ver más púrpuras, aquí también. Entonces, y acá vemos hasta otros tonos que luego podemos ir interpretando. Vemos algo de verde. Entonces, ya les podemos ir dando una pequeña interpretación. Y ahora, y me tengo que apurar, si no, no me da tiempo, les voy a hablar de su trabajo, ¿sí? Ustedes hicieron sus columnas y este es el primer día. Piensen que ahí tienen sus columnas, las acabamos de hacer ahorita, ¿sí? Y aunque esta no sea la hora, nosotros acabamos de hacer ahorita, terminamos nuestras columnas. Ahí está el papel filtro, ¿sí? Mezclamos muy bien, pusimos la resarsurina, las tapamos, están etiquetadas, hicimos todo como se nos dieron las instrucciones. Pasa un poco de tiempo, vean el tiempo, es el mismo día, 3 de septiembre. Pasa un poquito de tiempo y aquí no está la columna de la oscuridad. Y vean, estas columnas ya se empezaron a poner rosas. Y aquí se empieza a ver como negrito. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí ya empezó a haber actividad microbiana. ¿Qué habrá en la columna 3 que como limitó la actividad microbiana, por lo menos esta donde consumen oxígeno? ¿Qué hay aquí en la columna 3? ¿Alguien se acuerda? El detergente. El detergente. ¿Y se acuerdan de las propiedades de detergente que hasta lo usamos para eso? Pues es un antimicrobiano, ¿sí? Lo usamos para disminuir las cargas microbianas en diferentes sitios o lugares, desde nuestros platos, desde nuestro cuerpo, en la ropa o diferentes lugares, ¿sí? Lo podemos utilizar. Entonces, de alguna manera, esto nos está diciendo que en las primeras dos columnas, pues crecieron los microorganismos y empezaron a consumir oxígeno, y por eso va disminuyendo el tono de la columna, y en esta no. Vemos ya en otro día, pasamos otro día y empezamos a ver cómo, aquí es difícil, pero sí va disminuyendo esta coloración. Aquí en el papel filtro se nota muy clarito,
que ya no se ve coloración y ya estamos en la parte del agua. ¿Sí? Y aquí sí está la oscura. Vean cómo la oscura es una fotografía adicional porque se les pide que no le saquen tantas fotos para que no le dé tanta luz. La saquen, vean, la compañera le está deteniendo, le sacan la foto y la vuelve a meter a la bolsa oscura. Porque si queremos comparar el efecto de la luz, pues no le debe de dar luz. Entonces se trabaja muy rápido. Vean ya, ¿sí? Para el 5 de febrero, 2 días después, prácticamente 48 horas. ¿Qué columna creen que es esta que está aquí en medio? Que ya prácticamente no se ve el color. La de sacarosa. ¿Qué me dice? La sacarosa es una fuente relativamente sencilla, hasta el humano la puede usar, ¿sí? Que somos de veras con un metabolismo tan restringido. Entonces los microorganismos usan la sacarosa y para oxidar a la sacarosa consumen oxígeno. ¿Sí? Acá sí vemos ya que empiezan a haber una estratificación en los tonos. También en la 3, aunque aquí arriba está más oscuro, ya vemos que aquí hubo bacterias tolerantes, ¿sí? Al detergente e inclusive lo pueden hasta degradar. Vamos a ver una práctica de degradación de detergentes. Entonces vamos a seguir viendo porque me va a ganar el tiempo, aunque tengo otra sesión. Y lo que quiero es que vayan viendo cómo van cambiando los días. 6 de septiembre, 12, 24, 8 de octubre. ¿Se acuerdan? Empezamos el 3 de septiembre. Y vean cómo van cambiando nuestras columnas. Cómo se van formando diferentes interfaces. Cómo en alguna ya el indicador me dice, esto es anóxico, perdón, ya no hay oxígeno. Acá me dice, aquí sí hay oxígeno. Aquí se redujo, pero todavía hay. Y acá en esto que se ve incoloro ya no hay. ¿Sí? Y así vamos pasando en nuestras columnas y vamos viendo que se van haciendo estas interfaces. Y entonces veremos que en estas interfaces se podrán desarrollar organismos, por ejemplo, microaerofílicos, justo en esta interfase. Acá abajo está la fase anóxica, serán los anaerobios, podrán crecer los fermentadores. Aquí seguramente hubo fermentadores. Vean qué turbia se ve. Y en parte eso nos está diciendo que hubo crecimiento. Vean ya la última fotografía que tenemos aquí, cómo se ve tan turbia. Es tanto crecimiento que hubo de quienes, de microorganismos anaerobios. En esta no se ve tan turbia. Aquí es una fotografía más que tenemos de la de oscuridad. Vean, siempre se ve aquí el anexo. Aquí no está. Aquí está, aunque no está como foto anexada, sino se pusieron las 4 juntas para sacarles la fotografía. En estas pues, vemos el papel en principio íntegro. Aquí es difícil ver el papel, pero algunos de ellos vemos cómo el papel se va deteriorando. ¿Y qué es lo que quiero? Es que aprendamos a interpretar. Entonces aprendamos a interpretar y estas interpretaciones las van a llevar sin indicador, porque no tienen ustedes resarsurina, sin indicador a sus botellas de Vinogradsky. Entonces, ¿se acuerdan que les dije pónganles clavos de fierro? ¿Sí? Porque con la idea de que si se produce sulfídrico, por ejemplo, aquí en esta que está el portaobjetos aquí, podríamos ver como ya mucho precipitado negro. La fotografía no me deja ver mucho, pero aquí ya empieza a ver precipitado negro, ¿sí? Precipitado negro me indica que sulfato reducción. Inclusive aquí en esta, aquí se empieza a ver negrito, ¿sí? Entonces empezamos a ver ya con el indicador que se pueden llevar a cabo unos procesos. No sé cómo vayan sus botellas de Vinogradsky, que también les podemos llamar columnas de Vinogradsky. Estas, fíjense, a pesar de que tienen más de un mes, no dio tiempo a que se empezaran a ver el crecimiento de los organismos fotosintéticos, ¿sí? No alcanzaron a desarrollarse, aunque con buena voluntad aquí arribita, ¿sí? Podríamos ver algo, no, pues esta es de oscuridad, entonces no debería de ver nada, y no, en ninguna de estas vemos una coloración verde, y estos tonos son tonos de rosa del indicador, no son de las bacterias púrpuras del azufre. Y estas pues ya son unas columnas que tenían mucho tiempo, que nosotros las guardamos en el laboratorio. No son tiempos vamos a decir, del semestre, algunas, y no les pusimos bien el tiempo, pero pueden tener más de un año. Y aquí sí vemos el crecimiento verde completito, aunque no vemos indicador. Entonces diríamos, wow, aquí pues todo esto pareciera, ¿sí?
que son bacterias, y vean el papel filtro, se ve íntegro, ¿sí? Entonces aquí no hubo quien degradara el papel. Aquí, ¿sí? Hay bacterias verdes pues, que podrían ser del azufre, aunque yo no veo mucho verde, digo mucho negro, pero pues podríamos decirlo porque no se ve el indicador. En las de los extremos vemos el indicador, ¿sí? En esta de aquí creo que sí se alcanza a ver, como que se alcanza a ver un poco como del tono rosa, pero puede ser como reflejo de esta, y empezamos a ver aquí, si se nota muy bien, un precipitado negro, ¿sí? Pues precipitado negro, hubo sulfato reducción, ¿sí? Y pues aquí hay otros tipos de crecimiento, se pueden formar biopelículas. Ustedes ya me dirán, porque para el jueves ustedes me van a decir qué vieron en sus botellas. Aquí yo les pongo unas botellas del semestre pasado, que yo las elaboré, y no se crean, pues al igual que ustedes, sin indicador, no tenía yo muchas diferencias, ¿sí? Y miren, hoy me la quería traer y se me olvidó acercármela aquí, y pues se las presentaré el próximo jueves. Una de mis botellas de este semestre, donde le he dejado, porque ya está bastante inflada, y lo que quiero es abrirla así en forma, bueno, aquí en la computadora, yo les decía presencial, bueno, yo, para que oigan la salida del gas. O seguramente muchos de ustedes han oído a la hora de destapar sus botellas cómo sale el gas, ¿sí? Y hasta pueden percibir el olor. General, la mayoría de ellas están oliendo como a fermentados, ácidos orgánicos, alcoholes. Algunas vimos que tenían burbujas, ¿sí? Entonces, como el tiempo me va a ganar, a ver, 5:30, sí, bueno, llevo como 1 hora, 20 minutos. Entonces aquí es, pues nada más que veamos que sí algunas se vieron más turbias, ¿sí? Esta sería la de luz, ¿sí? A esta le puse azúcar y si se fijan, sí, la de azúcar se ve con más turbidez, esta con detergente se ve menos turbia. Aquí arriba, a lo mejor alcancen a ver, yo sí lo veía, había muchas burbujas y si yo movía la botella, salían un montón de burbujas y pues se llevaban a muchas de las partículas del suelo, se las llevaban acá arriba. Y entonces, bueno, fueron pasando distintos tiempos y sí yo alcancé a ver, ahorita les pongo otra diapositiva, que arriba en mi columna 2 sí se formó una biopelícula y pues bastante gruesecita la biopelícula. Ya alcancé a ver que eran unos hongos. Vean, ahí se ven muy bien las burbujas, aquí también se alcanzan a ver burbujas, porque al final, después de mucho tiempo, sí vi, ¿sí? Que se empezó a consumir el detergente, veo turbidez. Entonces lo que quiero es que ustedes, la próxima clase, me muestren así unas mínimo 2, pero 3, 4 fotografías que para ustedes hayan sido muy representativas. Las escojan por equipo porque vamos a presentar todos, vamos a tratar de presentar los 2 equipos, así que vamos a tener muy poquito tiempo para que tengan ya listo, lo tengan en su computadora, lo tengan en su archivo abierto, para que rápidamente de equipo a equipo nos vayamos cambiando y nos hagan una presentación y una rápida presentación de qué creen que pasó en su columna. Al final me las van a presentar en un reporte, entonces ahí es para compartirlo con todos y no solo conmigo que voy a revisar los reportes. Aquí alcanzamos a ver un poquito. Ese tono rosa es porque de un lado tenía yo sin querer una bolsa rosa y pues por eso se ve rosa, pero no tenía yo ningún indicador. Y creo que aquí sí alcancen a ver, sí, crecimiento de colonias de hongos. Yo, claro, en vivo sí alcanzaba a ver muy bien hasta los filamentos, sí, que estaban aquí arriba. ¿Y qué dijimos? Pues los hongos filamentosos en su mayoría son aerobios, entonces estaban hasta arriba de la columna. ¿Sí? Hasta arriba de esta columna de Winogradsky que yo elaboré y que pues yo sé que ustedes elaboraron las de ustedes. Entonces, bueno, nos van a quedar, según yo, sí, unos minutitos. Tenemos unos minutitos. Uno, por si tienen preguntas, ahorita la presentación ya la tienen en sus archivos en la práctica 6, dice P6 Winogradsky. Ahí está un archivo de las botellas de Winogradsky y otro archivo que dice columna de Winogradsky. Entonces, ese es el que presenté hoy. Ahí lo tienen para que repasen, lo vean, le adicionen ustedes más información si quieren, ¿sí? Y por otro lado, si ahorita no tienen preguntas,
me gustaría decirles, es muy importante que entre cada equipo se ponga de acuerdo entre ustedes, que espero que mañana ningún profesor les dé clases, lo usen mañana como para ponerse de acuerdo de que, oye, mis botellas así cambiaron, ¿sí? Y vean cuál tiene los cambios así como más espectaculares, donde ustedes nos puedan decir a todos los demás, vean, le puse aquí porciones de verduras, de frutas, de lo que sea, y se desapareció la fruta. De manera similar a como presentaron sus cajitas de Petri, de que, ay, en mi medio de cultivo le puse consomé, o le puse leche, o le puse lo que le hayan puesto, y creció esto o no creció nada, ¿sí? O ¿qué creció? En su caso de las gelatinas, pues se desbarataron. Pero en el caso de sus botellas de Vinogradsky o columnas de Vinogradsky, ¿qué vieron? ¿Vieron burbujas? ¿Lograron sacarles fotografías? ¿Se ven? ¿Sí? Yo les había pedido desde que hice esa presentación, empezando el semestre, que sacaran una fotografía al inicio, alguna otra cuando vieran cambios importantes, y pues la última foto va a ser hoy o mañana, ¿sí? De cómo van sus botellas de Vinogradsky. Después, con esas botellas van a hacer su reporte, que la próxima sesión, que es el jueves, ya les voy a dar a todos ustedes qué es lo que me van a reportar. Inclusive, pues a cada equipo les voy a dar una columna de Vinogradsky de las que ya se han hecho en el laboratorio, para que la comparen con cómo se veía inicialmente y cómo se ve cuando cambió. Y ya les diré si tenía azúcar o si tenía detergente o si era de la oscuridad. Y el equipo, pues ya con toda la información que tiene, va a tener que analizar esa columna. Esos archivos, pues se los voy a subir, uno general de cómo presentar su reporte y dos, una fotografía por equipo para que me expliquen la columna que les toque. ¿Preguntas, chicos? Hasta por hoy. Profesora, en la presentación que tienen. Ay, se escucha eco. Sí, pero sí te escucho. En la presentación que tengo. No, en la presentación de que vamos a hacer para de nuestras columnas, ¿qué tenemos que incluir? O sea, fotos y como explicaciones de lo que vayamos observando, o va a tener otras características. Fotos si ustedes hablan. A menos que ahí en la foto le quieran integrar algún letrerito, está bien. Pero me pones la foto y me dices, esta es mi botella de consuelo de jardín o con sedimento o con agua de un lago, de una fuente, de potable, de una botella, de agua purificada de una de las botellas. Entonces, nos tienen que describir cómo hicieron sus columnas de Vinogradsky que están en botellas. Entonces, a esta le puse azúcar, a esta le puse detergente, a lo mejor hicieron un adicional, eso era opcional, y este estuvo en la oscuridad. Entonces, bueno, al principio espero que tengan las fotos del inicio, y después, cuando vieron algún cambio, otra foto, y cómo están ahorita al final. Y que ustedes, les digo, unas 3 diapositivas, 4 diapositivas, si tuvieran más que presentar, y rápidamente me digan, aquí no hubo cambios, nunca hubo cambio, aquí sí, vean cómo se ve muy turbia, acá hubo una biopelícula, acá hubo mucho gas, acá la tuve que abrir porque casi explotaba. ¿Sí se acuerdan que llegamos a comentar un poquito de algunos casos que les pudieron suceder? O a lo mejor muchos no me comentaron nada, pero eso es lo que quiero que comenten, Nadia. O sea, unas 3 fotografías, y si le quieren escribir ahí adentro a la foto está bien, y si no, uno de ustedes, es uno por equipo. Ahora, si todas están preciosísimas, pues esas las van a poner en su reporte y escojan pues las que sean como que impacten más, ¿no? Los cambios que se presentan. No sé si sí me expliqué para todos, para nadie. Sí, creo que sí, profesora. Entonces, al fin y al cabo son como observaciones de nuestras columnas. Sí. Ok. Sí, sin indicador, porque ustedes no tenían indicador. Así Sí, como a yo lo les que me refería, si a lo mejor teníamos que poner así como los seminarios que últimamente han pasado, así como introducción y metodología.
Bueno, no sé, si tú fueras del equipo 6, el Ah, equipo 6 va a no, tener yo soy del 2. el seminario de la práctica 6. Al equipo 6 sí, aparte de que yo le dé unas columnas para que muestren y expliquen, ellos van a explicar con más detalle su experimento, ¿sí? Ellos sí ya van a tener que proponer, pues aquí pensamos que se desarrollaron los quimiolito, quimiolito autótrofos y creemos que es así porque se crecieron en esta zona, arriba, abajo, en medio, se vio turbio, no se vio, o sea, de acuerdo a lo que vean. No van a tener, pues no tienen tantos indicadores, a lo mejor en ninguno, como en mi caso, no se presentó precipitado negro, a pesar de que yo puse clavos, no se presentó precipitado negro. El papel que yo puse prácticamente no se ha deteriorado y lo único que yo vi es turbidez y burbujas. ¿Sí? Y bueno, unas no, una no tan turbia y otra sí. Pamela estaba levantando la mano, perdón. Sí, no es sobre esta práctica, maestra. Lo que pasa es que mi equipo y yo estamos teniendo problemas porque, bueno, primero Tips no nos deja poner como las fotos en donde queremos, y tampoco nos deja moverlas. Entonces las prácticas las estamos haciendo desde nuestro escritorio, pero están conectadas a Tips. Entonces todas las configuraciones que hagamos ahí sí se ven reflejadas en el documento, o sea, realmente no hay ningún problema. Pero al parecer cuando las maestras nos califican, pues no lo abren desde el escritorio y entonces se ven las imágenes todas mal y nos bajan puntos. Entonces queríamos ver si existe la posibilidad de subirle un documento PDF solamente para las imágenes o si se puede, o que si ellas pueden abrir o dejarles una notita de que se abra la práctica desde el escritorio, porque sí tenemos como 4 prácticas que sí nos están bajando puntos por eso de que las imágenes se nos mueven, pero pues no es cosa de nosotros. Ok, en principio sí, nada más avísenme lo que hacen. Y para la presentación del jueves, yo les estoy recomendando justo que tengan sus fotos en un archivo abiertas en su escritorio, para que cuando ustedes hagan la presentación, que se vayan a subir para que ya compartan la imagen, la hagan desde el escritorio, ya que esté abierta, porque si la queremos hacer del archivo de Teams se tardan muchísimo tiempo y como dices no siempre salen tan bien, depende de cada quien. Luego yo no termino de entender realmente mi nivel de conocimiento de todos los programas y eso no es mucho, ¿sí? Es bastante mínimo. Entonces yo por eso cuando les hago las presentaciones subo la presentación de mi escritorio, se me hace más fácil, aunque esa presentación ya la subí al archivo de Teams, ¿sí? Para que ustedes ya la tengan disponible, ¿sí? Pero sí la presento desde mi escritorio y siento que así es más rápido, aunque si se fijan a veces tengo problemas. Entonces entendemos para todos. Entonces no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario. Les queda como minuto y medio. Si no, por el día de hoy. Sí, alguien tiene. Fernanda. Sí, profesora. Lo mismo que mi compañera, lo de las prácticas, no sabemos cómo solucionarlo para no tener este conflicto otra vez, porque sí nos angustia un poco esa parte. Es que nosotros, bueno, hacemos las prácticas y cuando revisamos nosotros el documento ya final se ve bien, pero al parecer cuando ustedes están revisando todo el documento se mueve las descripciones, las flechas o lo que llegamos a poner y a veces la información se llega a mezclar y obviamente conforme ustedes la revisan está mal, pero no sabemos qué hacer para que eso no vuelva a pasar. Pues comuníquense con el profesor responsable de cada práctica. Ahorita ya saben, la 5 es la maestra Jane, la 6 soy yo, la 7 es la maestra Yaneli, la 8 la maestra Pau. Entonces, mándenos un chat, ¿sí? Si entran al chat y ponen nuestro nombre, bueno, el mío empieza con María Edith, dice la bla, 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 pero pues yo creo que ya poniendo María Edith les voy a salir, y con el bol, ¿sí? Y entonces me mandan un chat y me dicen, maestra, nuestra práctica se las mandamos en PDF, ¿sí? Y ya yo las reviso. En un momento dado, ya así en últimas consecuencias, hasta por correo electrónico, pero lo queremos tener aquí porque para nosotros son las evidencias, ¿sí? No hacemos digamos que en cada canal sería como su portafolio de evidencias.
que nosotros tenemos que tener hasta ahorita no hemos tenido problemas, pero si alguien nos dijera, no es que regalaste calificaciones o no es que reprobaste adrede porque te caía mal algún alumno, pues tenemos los archivos de evidencias de que, pues aquí están sus prácticas, los exámenes, todo, pues vamos teniendo todo ahí guardado. Nunca hemos tenido un problema, ¿eh? No los hemos tenido y esperamos no tenerlos, pero si los tuviéramos nosotros tenemos que tener el archivo de evidencias. Por eso es que es importante que lo suban ahí, ¿sí? Sin embargo, lo pueden subir ahí, me pueden mandar la otra forma y un recadito, ¿sí? Que finalmente en la parte de publicaciones y demás queda ahí